Hola, mi nombre es Albanedi Bustamante González. En esta oportunidad les quiero hablar de las partes de la computadora. Una computadora tiene componentes internos y externos. Inicialmente les hablaré de los componentes internos. Fuente de poder. La fuente de poder es el componente que proporciona el poder eléctrico a la computadora. Jala la cantidad requerida de electricidad y convierte la corriente AC a corriente DC. También regula el voltaje para eliminar picos y crestas comunes en la mayoría de los sistemas eléctricos. Tarjeta madre. La tarjeta madre es el componente principal de una PC. Es quien integra todos los demás componentes. Mediante ella, todos los componentes interactúan y se comunican para realizar procesos. El procesador o CPU es el cerebro de la computadora. Algunas veces se le dice simplemente procesador o procesador central. El CPU es donde se realizan la mayoría de los cálculos. En términos de poder de computación, el CPU es el elemento más importante del sistema de cómputo. Disco duro. Es un dispositivo de almacenamiento de datos no volátil que emplea un sistema de grabación magnética para almacenar datos digitales. Su capacidad de almacenamiento se mide en gigabytes. Suelen estar integrados en la placa base, donde se pueden conectar más de uno, aunque también hay discos duros externos que se conectan al computador mediante un conector USB. Memoria RAM. Es el dispositivo donde se almacenan temporalmente tanto los datos como los programas que el CPU está procesando o va a procesar en un determinado momento. Por su función es una amiga inseparable del procesador, con el cual se comunica a través de los buses de datos. Esta es la memoria principal del computador. Memoria ROM. Significa memoria de solo lectura, ya que la información que contiene puede ser leída pero no modificada. En ella se encuentra toda la información que el sistema necesita para poder funcionar correctamente, ya que los fabricantes guardan allí las instrucciones de arranque y el funcionamiento coordinado de la computadora. Memoria caché. Dentro de la memoria RAM existe una clase de memoria denominada memoria caché, que tiene la característica de ser más rápida que las otras, permitiendo que el intercambio de información entre el procesador y la memoria principal sea a mayor velocidad. Tarjeta de video. Es el componente encargado de generar señal de video que se manda a la pantalla mediante un cable. Se encuentra normalmente integrado a la tarjeta madre de la computadora o en una placa de expansión. La tarjeta gráfica reúne toda la información que debe visualizarse en la pantalla y actúa como interfaz entre el procesador y el monitor. La información es enviada a este por la placa, luego de haberla recibida a través del sistema de buses. Tarjeta de red. Es un dispositivo periférico que permite la comunicación con aparatos conectados entre sí y también permite compartir recursos entre dos o más computadoras. Tarjeta de audio o placa de sonido. Es una tarjeta de expansión para computadoras que permite la salida de audio controlada por un programa informático llamado controlador. Buses. Buses en arquitectura de computadores. Un bus puede conectar lógicamente varios periféricos sobre el mismo conjunto de cables. Aplicada a la informática, se relaciona con la idea de las transferencias internas de datos que se dan en un sistema computacional en funcionamiento. Lector de DVD. Puede leer, grabar y regrabar imágenes, sonidos y datos
en discos de varios gigabytes de capacidad. Lector de tarjetas de memoria. Es un periférico que lee o escribe en soportes de memoria flash. Actualmente los instalados en computadoras suelen leer varios tipos de tarjetas. Pasemos ahora a los componentes externos. Monitor. El monitor o pantalla de la computadora, aunque también comúnmente llamamos pantalla, es un dispositivo de salida que mediante una interfaz muestra los resultados de procesamiento de una computadora. Teclado. Es un periférico o dispositivo que consiste en un sistema de teclas, como las de una máquina de escribir, que permite introducir datos a un ordenador o dispositivo digital. Cuando se presiona un carácter, se envía una entrada cifrada al ordenador que entonces muestra el carácter en la pantalla. Mouse. El mouse o ratón es un dispositivo señalador o de entrada. Recibe esta denominación por su apariencia. Para poder indicar la trayectoria que recorrió a medida que se desplaza, el mouse debe enviar al computador señales eléctricas binarias que permiten reconstruir su trayectoria, con el fin de que la misma sea repetida por una flecha en el monitor. Otros componentes externos. Impresora. Es un periférico de computador que permite producir una copia permanente de textos o gráficos de documentos almacenados en formato electrónico, imprimiéndolos en medios físicos, normalmente en papel o en transparencias, utilizando cartuchos de tinta o tecnología láser, y están permanentemente unidas al computador por un cable. Escáner. Coge una imagen, fotografía, dibujo o texto y la convierte en un formato que puede almacenar y modificar con el ordenador. Es un periférico que se utiliza para convertir mediante el uso de la luz imágenes o cualquier otro impreso a formato digital. Altavoces o bocinas. Se utilizan para escuchar los sonidos emitidos por el computador, tales como música, sonidos de errores, conferencias, entre otros. Los parlantes convierten las señales de la tarjeta de sonido en vibraciones sonoras. Algunos modelos vienen con un amplificador que les da más potencia. Cámara. Permite captar imágenes que se pueden visualizar e imprimir utilizando una computadora. La mayoría incluyen una pantalla tipo visualizador del cristal líquido LCD que pueden utilizar para tener vista preliminar y visualizar las imágenes. Micrófono. Por medio de este dispositivo se le pueden ingresar sonidos al ordenador, voz y ruido, el cual se procesa en la tarjeta de sonido con el fin de darle la codificación digital dentro del ordenador. Aquí terminamos con los componentes. Ahora es importante decir cómo se relacionan estos componentes. Es necesario tener en cuenta que todas las partes del PC que hemos visto hasta el momento no nos servirían de nada sin el software. Un PC sin software es simplemente un conjunto de microchips, circuitos y cables sin utilidad alguna. Es gracias al software que estos componentes electrónicos pueden realizar tareas tan complejas como mostrar el texto que estás leyendo en estos instantes en el monitor de tu computadora, jugar un divertido videojuego, escribir tu tarea para el colegio, chatear en internet o interactuar en las redes sociales. El hardware y el software juntos son los que le dan vida a la computadora. El software de la computadora es el conjunto de instrucciones lógicas responsables de ordenar la ejecución de diversas acciones y tareas por parte del hardware de la computadora. El software se puede almacenar en diversos dispositivos de almacenamiento, tanto internos como externos del PC, es decir, el software se puede almacenar en la memoria RAM, en el disco duro, en discos SSD, CD, DVD, Blu-ray y USB. Con esto damos por terminada esta información, esperamos sea de su agrado y utilidad. Muchas gracias.